Bueno, ahora vamos a ver qué son las partes por millón. Esta unidad de medida se utiliza para determinar la concentración de una sustancia química en un volumen. Estas concentraciones son muy pequeñas. Se conocen normalmente como trazas. Y mayormente se utilizan sustancias como agua, más bien son cantidades que se encuentran en el agua y conviene mucho expresarlo en partes por millón, porque si lo expresáramos en gramos o en kilogramos sobre litro, tendríamos una unidad muy pequeñita, por ejemplo, 0.000000001 o 0.0000004. Entonces, para poder hacer o comprimir, por decir vagamente, el número y que pueda ser una cantidad razonable, se utilizan partes por millón. Mayormente estas unidades se pueden utilizar en, por ejemplo, las advertencias de alguna organofosforado, que es un fertilizante, más bien un plaguicida. Se utiliza en las plantas como plaguicida y este tiene las concentraciones en partes por millón porque se necesita una cantidad muy pequeñita para perjudicar a otra especie o para perjudicar a la persona que en dado caso llegará a consumir el producto. Ahora, existen dos maneras de representar las partes por millón: en masa y en volumen. En masa vamos a tener que partes por millón va a ser igual a miligramos sobre kilogramo. Los miligramos van a ser del soluto y los kilogramos van a ser de la solución. Y existe otra manera. Partes por millón va a ser igual a la masa del soluto entre la masa de la solución por 10 a la 6. Para poder usar esta medida tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos utilizar esta ecuación, vamos a tener que manejar la misma unidad en la parte de la masa del soluto y en la parte de la masa de solución. ¿Qué quiere decir esto? Si yo voy a utilizar en la masa de soluto kilogramos, tengo que utilizar también en la parte de masa de la solución kilogramos. O más bien, lo correcto sería utilizar gramos, que es para poder expresar la unidad de medida, porque kilogramos pues es mucho. Entonces, si yo utilizo gramos en la parte de arriba, tengo que utilizar gramos también en la parte de abajo. Y mayormente en masa vamos a hablar de sólidos o, por ejemplo, en volumen, de hecho, se utilizan mayormente puros líquidos o un sólido y un líquido. Ahora, para el volumen, las partes por millón va a ser igual a miligramos de soluto entre litros de solución. Para hacer una referencia del volumen y la masa, vamos a tener, entonces, para que tengamos una referencia, o más bien es muy importante que sepan que las partes por millón en volumen únicamente van a ser iguales a las partes por millón de masa cuando tengamos una medida de agua. De hecho, aquí hay una nota que dice que las partes por millón en masa van a ser iguales a las partes por millón en volumen cuando estemos hablando de agua. Es decir, por ejemplo, cuando tengamos, no sé, un ejercicio donde nos diga el volumen de tanto es agua y se utilizan tantos miligramos de soluto. Entonces ahí podemos utilizar la fórmula en masa o en volumen, únicamente cuando estemos hablando de agua, porque si nos dieran otro compuesto, perdón, como medida de solvente, entonces ahí ya no podríamos utilizar las mismas fórmulas y tendríamos que utilizar alguna de estas dos, alguna de esta determinada o la de aquí, o solamente en volumen. Estos equivalentes únicamente se van a realizar cuando estemos hablando de agua. Ahora, de hecho aquí hay un ejemplo.
que nos dice calcula las partes por millón de una solución que tiene 128 miligramos de soluto y volumen de agua de 550 mililitros. Primero analicemos qué datos tenemos. Tenemos los miligramos de solución y tenemos el volumen de agua, que son 550 mililitros. Entonces, tenemos la masa de soluto, que son 128 miligramos, y tenemos el volumen de solución, que son 550 mililitros. Ahora recuerden que en la fórmula tenemos que utilizar en la parte de abajo kilogramos o litros, porque si ponemos la unidad de medida en mililitros no nos va a dar el resultado correcto. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Pasar de mililitros a kilogramos, o de mililitros a litros? Pues de mililitros a litros porque están en la misma unidad de medida. Entonces, como tenemos el volumen y la masa, lo más correcto es que utilicemos la fórmula de las partes por millón en volumen de agua para no hacernos tan difícil el trabajo. Entonces lo único que haríamos va a ser pasar los 550 mililitros a litros. Para esto se utiliza una conversión. Esta se va a dividir los 550 mililitros de volumen, se van a dividir entre los 1000 para que podamos convertirlo a litros. Cuando tengamos mililitros, para poder convertirlo a litros, lo vamos a dividir entre 1000, que es la conversión en física, de hecho, para poder pasar de mililitros a litros. Es decir, si nosotros tenemos, no sé, 1 mililitro, vamos a poner como equivalente que 1 litro va a ser igual a 1000 mililitros. Entonces, cuando nosotros querramos hacer la conversión, como estos están de lados opuestos, o sea, este está arriba y este está abajo, pues lo vamos a eliminar. Y nos vamos a quedar con la unidad de medida de litros. Y al nosotros hacer la división, vamos a quedarnos con 0. Y y nos va a dar la unidad en litros. Me parece que esta operación sería 1 entre 1000. Nos da 1 por 10 a la menos 3. Entonces tendríamos 1 por 10 a la menos 3 litros. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es lo mismo. Esto solamente es la simbología o la representación de por qué lo estoy dividiendo entre 1000. Y lo que vamos a hacer es, como yo ya sé de dónde vienen los 1000, entonces voy a terminar de resolver mi ejercicio. 550 entre 1000 me va a dar 0.55 litros. Esto nos va a dar una sustitución en la fórmula de 128 miligramos de soluto entre 0.55 litros de solución, que es el agua. Normalmente, bueno, casi siempre el agua es la solución y el compuesto es el soluto. Muy rara vez te van a dar un compuesto como soluto y un compuesto como solución, pero siempre te van a decir el soluto y te van a dar el compuesto y te dice y va a tener un volumen de tantos mililitros o tantos kilogramos de este compuesto. Entonces nosotros vamos a asumir que como nos está dando el volumen de uno, esa va a ser nuestra solución y nuestro soluto va a ser los que nos den peso. En el caso de que la solución nos los llegara a dar en kilogramos o en gramos, podemos utilizar siempre la fórmula de masa. Pero el determinante que nos va a hacer saber que esa es la solución, o sea, que ese compuesto es la solución, es porque siempre va a tener más, perdón, si la solución siempre va a tener más que el soluto. Entonces, dicho esto, vamos a proseguir con el ejercicio y vamos a tener 128 miligramos entre 0.55 litros. Y realizando la división nos va a dar un valor de 232.72 partes por millón. Si nosotros hubiésemos resuelto esto
si en la fórmula de partes por millón, es decir, una división común de esta geometría, lo hubiésemos utilizado en kilogramos o en gramos normales, nos hubiese dado un número muy pequeñito. Esta representación de partes por millón nos permite tener un número más grande y un número más exacto de un valor que podría ser mucho más chiquito. Entonces nos representa en gran cantidad las pequeñas partes del compuesto.